Hoy volvemos a hablar de Daniel Sancho después de las últimas noticias, todo lo que había precedido a esos 2 años que se cumplían desde un crimen en el cual presuntamente Daniel Sancho fue quien terminó con la vida de Edwin Arrieta ese 2 de agosto. Han pasado ya justo una semana desde que se cumplen esos 2 años de aniversario, entre comillas, del hecho. Y obviamente tenemos muchas versiones sobre la situación carcelaria de Daniel Sancho, versiones de la familia, si están mejor, están peor, la madre, el padre, los abogados saliendo en televisión nuevamente después de muchos meses prácticamente en silencio. Y obviamente aquí estamos ante una defensa contra acusación. García Montes estaba en el punto de mira, no habló con los medios, no dijo absolutamente nada de por qué supuestamente había dicho que Daniel Sancho tenía privilegios. Y luego, bueno, tenemos por aquí una entrevista que me habéis mandado que tenía que reaccionar, una entrevista a el doctor Cabrera. Cabrera, yo recuerdo haber contactado con él hace muchos meses atrás, no sé si hace un año a lo mejor o algo así. Y finalmente no pudimos concretar ninguna entrevista, pero bueno, es verdad que se la íbamos a hacer. De hecho, en un momento dado nosotros como que habíamos reaccionado a un programa suyo en el que salía en Telecinco o algo así, y eso no sé si lo había visto un representante del doctor Cabrera. Y bueno, básicamente hoy vamos a reaccionar a una entrevista que le han hecho desde Es Diario, diciendo si realmente Daniel Sancho puede llegar a tener psicopatía, trastorno de personalidad, o realmente qué es lo que puede tener para supuestamente haber cometido ese crimen del cual aún hay muchísimas dudas a más de 2 años después en Tailandia. Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos de Es Diario? Como bien sabrán ustedes, porque los medios de comunicación no han parado de recogerlo, esta semana de agosto, en concreto el 3 de agosto, estábamos rememorando, porque no quiero utilizar otro verbo, el segundo aniversario de ese crimen que tanto ha impactado a los medios de comunicación y tanto ha interesado, sobre todo en las televisiones, aunque también en la prensa escrita y en la radio. Ya lo saben ustedes, hablamos del asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, hijo y nieto de una de las sagas más populares de actores de nuestro país. 2 años después, como saben, está condenado a cadena perpetua en el país asiático, en Tailandia. Sus abogados han presentado un recurso, está a la espera de que ese recurso se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia de Tailandia, y saber si se confirma su sentencia a cadena perpetua, se aumenta la pena capital o, por otro lado, se ve reducida de alguna manera por alguna de las alegaciones que ha presentado su defensa. Para hablar del perfil de Daniel Sancho tenemos a una persona que conoce muy bien el alma humana y en ocasiones lo peor del alma humana que conviene conocer, el doctor José Cabrera. Bueno, vamos a ver ahora a José Cabrera para ver cómo habla de Daniel Sancho. He visto también que han salido nuevas informaciones de la rutina diaria que tienen en prisión de Surat Thani, la vida de Daniel allí. Realmente está muy estrictamente reglamentada. Los internos se despiertan a las 5:30, realizan aseo, practican ejercicio y desayunan a las 7, luego cantan el himno nacional, rezan y repasan las normas del centro. Entre las 8:30 y las 12 desarrollan actividades educativas y laborables, según lo que se dice. Mediodía almuerzan y por la tarde hay algunas otras actividades. La cena a las 4, cierre de celdas a las 5 y el apagado de luces se produce a las 9. Y hay que decir que las celdas del módulo de máxima seguridad alojan entre 10 y 14 internos. Aún así, su madre dijo que por lo menos estaba con 12 personas en una celda. No está en la peor cárcel del mundo, en las peores celdas del mundo, según lo que han dicho muchos expertos, pero está, en un hotel no está, eso seguro, Daniel Sancho. Y esos supuestos privilegios de los cuales se hablaba se desmienten por completo. O sea, hay un conflicto ahí bastante interno entre algunas personas que estaban filtrando informaciones a los medios de comunicación muy cercanos a Daniel Sancho, que vemos que tienen conflictos todo el tiempo. Hola, doctor, ¿qué tal? amigos. Encantado de tenerle con nosotros. Aquí en este agosto caluroso, vamos. Y tanto que sí, que vamos, vale. Ya he perdido la cuenta de la ola de calor que llevamos.
Como bien decía en mi introducción, este caso nos interesó muchísimo, el caso de Daniel Sancho, y sigue interesando. Y yo creo que uno de los elementos de toda esta historia que más nos sigue llamando la atención, o mejor dicho, es un déficit de información que tenemos por las circunstancias, la idiosincrasia de Tailandia, es que allí no se hacen periciales como se hacen en los países europeos, como hacemos en España. Sí. Con lo cual nos vamos a quedar con el interés o con las ganas de saber si realmente responde a un perfil psicopático Daniel Sancho, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. Este hombre, el caso de este hombre fue tan llamativo y nos llamó tanto la atención, sobre todo a las plataformas mediáticas, a la gente de la calle, etcétera, porque reúne todos los ingredientes del morbo. Es decir, es un chaval guapo, es un chaval medio aventurero, es hijo de quien es, y luego los medios le dieron mucha cancha en una época de valle de noticias, con lo cual su altavoz se convirtió en algo muy interesante en el cual opinaba todo el mundo. Este muchacho, bueno, es un muchacho en Claro, ¿y realmente vosotros creéis que va a seguir viendo Eco Informativo cada 2 de agosto a partir de ahora? Porque estos son 2 años, o sea, tampoco es tanto. Pero el siguiente año y el siguiente se seguirá hablando de Daniel Sancho, dependiendo, ¿no?, de lo que pase en el recurso, si realmente hay algún tipo de perdón, la indemnización, no sé, creo que son como noticias que aún están por salir de este tema. realidad sin oficio ni beneficio, que ha ido de aquí para allá, a la sombra de la familia, haciendo un negociete aquí, otro allá, y con una actitud muy hedonista de la vida. Es decir, todas las fotos que tenemos de él pues no es sufriendo ni picando en la cantera, es pues aquí en este país, en el otro, tal cual. Total, que este muchacho se encuentra en esa debacle con este malogrado cirujano con el cual tenía una relación, y en esa relación, en la cual no vamos a entrar porque todo el mundo puede dar pie a su fantasía propia, pues las cosas se tuercen y a las cosas acaban pues con la muerte de este hombre. Entonces, ¿qué podemos extraer, digamos, de la personalidad de este chico? Pues evidentemente no tiene la pinta de que sea un trastorno de la personalidad, un psicópata como en las novelas de Agatha Christie. Quiero decir, lo que es un bon vivant, es un muchacho con poca base, con poco fundamento, que disfruta de la vida todo lo que puede, que tiene una amplitud de miras seguramente en el terreno sexual, y bueno, y no hay mucho más que rascar. Es decir, yo no le veo para nada un sujeto que quiera matar por matar, o que sea el embrión de un asesinazo, como diría algún cineasta. Y yo sí le veo pues un hombre pues carente de mucho fundamento moral, y que bueno, y que se ha metido en turbios negocios que le han ido mal, y al final, en un arrebato, probablemente es lo que ocurrió, pues le cascó a este malogrado cirujano y lo mató. Y luego ya viene toda la historia de que, claro, está en un país exótico, tiene que deshacerse del cadáver, y ahí es donde pues le pillaron con el carrito del helado. Claro. Bueno, el doctor Cabrera, él piensa que no, que Daniel Sancho no es ningún psicópata. Aún así, bueno, lo que veo, la mayoría de gente que está como comentando todo esto, es que no sería psicópata, no tiene mentalidad criminal, pero sabe que está cometiendo un homicidio, que planifica todos los detalles, pero que subestima el tema de las cámaras, etc. Esto, bueno, es opiniones de alguna gente. Otros diciendo que discrepan totalmente con el doctor Cabrera. Obviamente cada uno puede tener su opinión, pero el doctor Cabrera ya hablando de casos muchísimo tiempo, un montón de tiempo en televisión. Todo el mundo como que muchas veces espera sus respuestas a algunos casos, y en esta como es diferente a la opinión pública, entonces es como que cambiamos, ¿no? Cambiamos y decimos que este señor no sabe nada. Este señor claro que sabe. Lo que pasa es que como tiene una opinión diferente a la tuya, pues entonces ya discrepamos totalmente, y qué mal que diga esto. Doctor, visto así, uno repasando estos días, yo estaba repasando la sentencia del Tribunal de Cosamui, sí que hacían una secuencia, por decirlo de alguna manera, de la relación que habían tenido la víctima y el victimario. Y bueno, un poco la conclusión que sacaban era que había una premeditación, y que vienen a decir, no sé si la frase era textual, pero bueno, era la idea, que el problema era que la figura de Edwin Arrieta ya le molestaba a Daniel Sancho. Claro, estamos ante alguien que, cuando algo me molesta, no toma la determinación que tomamos los seres humanos normales y corrientes, sino que se carga a un ser humano.
Ya, pero vamos a ver, evidentemente todo eso son conjeturas, porque como usted muy bien ha dicho, en estos países la pericia no existe, o sea, no hay ningún debate, no aparece un forense que hace un estudio psiquiátrico, ni un psicólogo que hace un perfil psicológico. Aquí todo se basa en la prueba. Y claro, aquí la única prueba... Es verdad, lo del psicólogo, psiquiatra forense, etcétera. Esto fue algo que nosotros estábamos pidiendo como todo el tiempo, ¿no? De ver realmente a Daniel Sancho, ¿no? Yo recuerdo estar aquí en algunas entrevistas o en algunos eventos del caso Sancho hace mucho tiempo. Siempre pedíamos eso y como que nunca llegaba. De hecho, una de las pruebas que yo personalmente también me pregunté mucho a lo largo del tiempo fue el tema de las sustancias. Esa prueba, si realmente podrían haber consumido o no. De hecho, en los mensajes se habla de setas, de alucinógenos. Y en un momento dado se llegó a especular, no sé si fue, creo que fue un psiquiatra forense, de hecho, no había sido Cabrera, creo que fue José Carlos Fuertes, si no me equivoco, que dio la teoría de que pensaba que los dos habían ingerido algún tipo de sustancia. Algo que la policía tailandesa, se desdijo de esto, porque incluso en los primeros días de investigación, creo que fue entre el 10 y 15 de agosto, si no me equivoco, cuando fue lo de la rueda de prensa. Antes de la rueda de prensa, lo que se decía en muchos medios de comunicación y televisiones, según lo que yo recuerdo, es si podrían haber ingerido algún tipo de sustancias. Tailandia, tema sustancias, esa isla, justamente se decía que habían ido a una playa. También me pregunto dónde está aquel vídeo donde decían que Edwin había estado justo en una playa en Tailandia, en la isla. Había sido en Koh Samui, en Koh Phangan. ¿Dónde está ese vídeo? ¿Dónde está esa foto? ¿Por qué desaparece del mapa ese supuesto vídeo? Y luego, bueno, eso que os digo, que en realidad Daniel Sancho y Edwin consumieron algún tipo de estupefaciente en esa isla. Para cometer ese crimen tuvo algún tipo de alucinación Daniel Sancho. La policía tailandesa nunca quiso decir que hubo sustancias de por medio en el hecho. Bueno, son algunas dudas que siempre salieron, sobre todo antes de esa rueda de prensa. Prueba que hay es, aparte de cámaras y grabaciones en las que se les ve a los dos, etcétera, es que él, pues lógicamente, en vez de escaparse del país, confiesa que ha pasado una cosa e incluso lleva a los agentes de la seguridad del Estado a lugares donde están los trozos del cuerpo. O sea, él se deshace del cuerpo. Pero de ahí a que este hombre tenga un impulso homicida per se, yo lo dudo. Yo creo que esto debió ser más bien un calentón potente, váyase usted a saber por qué razón, si un tema sexual, si no sexual, si dinero, si te debo, si no me pagas, bla, bla, bla. Y ahí, pues las cosas se torcieron. Yo no creo que este hombre tuviese una gran premeditación. Voy a matarlo dentro de un mes, para lo cual me compro 3 cuchillos, 2 bolsas y una moto. No lo creo. Pero la justicia allí sí lo creyó y por lo tanto pues cayó sobre él el peso de la ley, de aquella ley. Además, como bien dijo... Bueno, Cabrera piensa que no existe premeditación. Mucha gente, lo que estoy viendo aquí, o sea, en todos los comentarios, es que dicen que la premeditación está clarísima, se vea por donde se vea. Realmente si la prueba de la premeditación, es que compró esos cuchillos de cocina, bolsas de basura, etcétera, que no en la sentencia también dicen que no usó esos cuchillos, resulta ser que los restos que aparecen en sacos verdes de fertilizante también... Entonces, ¿cuáles serían las pruebas de la premeditación? Las imágenes de una compra, habría que probar que esa compra se hizo para el posterior descuartizamiento. ¿Y cómo se haría eso realmente, no? ¿Cómo podríamos ver que hay premeditación en base a una compra que podría llegar a ser para cocinar, según lo que dijo Daniel Sancho, según un testimonio que lo avala también? Es como que realmente hay indicios que te dan a pensar que no hay premeditación. A mí siempre me lo ha parecido, o sea, que pueda haberla, realmente pueda haberla, pero las pruebas que tenían para eso resultaban muy, muy vagas. Juan Ospina, hace unos días, el abogado de la familia de la víctima, dijo: no se puede hacer derecho europeo en Tailandia, es lo que hay, el contexto es el que es y ya está.
Claro, en Tailandia, es que además en Tailandia se mata por quítame allá esas pajas, y en Tailandia es muy típico matar y trocear, y es muy típico para vengarse de alguien de otra banda contraria, cortarle una pierna y dejarle vivo. O sea, Tailandia es un país distinto a Europa, no tiene nada que ver. Entonces, nosotros con nuestro pensamiento nos ponemos allí y no entendemos lo que allí pasa. Pero allí la vida humana vale muy poco, sinceramente. Esto es así, y por eso el abogado pues dice lo que dice. Contexto. Bueno, y por eso hubo tanta teoría de conspiración. De hecho, bueno, veremos en otro vídeo seguramente, porque hablaron un poco de las conspiraciones y tal, y por eso también la hay, por lo que está diciendo el doctor Cabrera, porque la vida allí no vale tanto, y hay muchísimos descuartizamientos. De hecho, lo vimos que realmente aparecía un pie, un supuesto pie, que es lo primero que aparece, que no pertenece al cuerpo de Edwin Arrieta, según la policía tailandesa, y es como, vale, está apareciendo una cadera que supuestamente es de Arrieta, un pie que no es de él, un brazo que es o no lo es. Es como que había restos ahí mezclados que primero aparecen en los medios. En los medios de Tailandia colocaban fotografías del presunto descuartizamiento de Daniel Sancho a Arrieta y no cuadraba con el dibujo que luego se muestra. No sé, es bastante extraño por ese lado el tema de los restos y que apareciesen otros que no eran de la Arrieta. Es importante, igual que yo creo que este caso, yo creo que la crónica negra, como decía la gran Agatha Christie, la que citaba antes, refleja muy bien a una sociedad. Y respecto al caso de Daniel Sancho, yo no sé hasta qué punto, ahora me gustaría que me respondiera usted su punto de vista, hasta qué punto el hecho de... Hemos adornado esta conversación, nuestra realizadora, con las imágenes que hay de archivo de Daniel Sancho, y son casi todas pelo al viento, sin camiseta. ¿Hasta qué punto el hecho de ser un chico guapo, con buen cuerpo, buena familia, ha hecho que gran parte de la sociedad española llegase a empatizar más con el asesino que con la víctima? Porque yo le cuento un detalle. Una vez le pregunté al director de una de las 4 revistas importantes del corazón, digo, joder, siempre ponéis la misma portada cada vez que habléis del tema, que era una foto de él en plan surfero, y me contestó, dice, es que si ponemos una foto con él tapado, vendemos menos, lo cual ya es llamativo. ¿Quieres comprar una vivienda, pero tu banco solo te financia el 80% del valor de compra? Lamentablemente, la imagen de la persona dice mucho respecto al instinto de la opinión pública respecto a la culpabilidad. Y con esto quisiera llevar al ánimo de los que nos están viendo un edicto que dictó Valerio, el emperador romano, hace 2000 años, en el cual, en caso de duda entre dos asesinos, siempre se culpaba al más feo. Esto es increíble, pero es así, el edicto de Valerio. Quiero decir con esto que la imagen de una persona, su belleza, su pose, etcétera, empuja a la opinión pública profana, por supuesto, no a un forense como yo, a la idea de que este hombre no puede ser muy malo, porque al fin y al cabo pues es guapo, tiene buena pinta, ¿por qué va a matar? Y esto está en el constructo de los arquetipos psicológicos colectivos. Y eso es así también. Es decir, en cambio, si eres feo, apareces con un tatuaje, con una herida en un pómulo, con cara aviesa, pues para mí que va a ser malo. Bueno, como mucho eso podemos decir que sirve para rellenar portadas o, no sé, para que la gente se haga como otras preguntas, ¿no? Acerca del estado físico de Daniel Sancho y tal. Y bueno, pero más allá de los indicios o las pruebas que haya o las declaraciones de uno y de otro, creo que, bueno, evidentemente tampoco importa mucho. Importa, bueno, a la opinión pública y a las revistas o para colocar una portada y que se vea la cara o la apariencia de Daniel Sancho. Que todavía a día de hoy oímos, pero ¿cómo va a ser un violador si es un chico joven y guapo? Bueno, pues luego vemos que los delitos se cometen independientemente de la estética de uno. Pues doctor Cabrera, nos quedamos con esto. Me temo que de este tema seguiremos hablando muchísimo, porque va a ser de estos hitos que marcan la crónica negra y nos pasaremos las próximas décadas seguramente hablando de esta historia. Muchísimas gracias. Es lo que hay. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, pues esta es la opinión de Cabrera. Os voy a dejar ahora con más noticias del caso Sancho y bueno, como siempre vosotros en comentarios tenéis que decirme si opináis igual a él o realmente muy diferente a lo que opina el doctor. Total.
Y en cuanto al caso Daniel Sancho, ¿tú has salido últimamente en algún medio de prensa o algo así hablando de este caso? ¿Has salido en televisión o algún medio como por ejemplo este que sería YouTube? Sobre Daniel Sancho me entrevistaron hace una semana o menos en un medio de internet, eh, Sí. Los Replicantes. Es un medio de estos, bueno, es un grupo que tiene diferentes cosas a nivel de internet y una de ellas es un diario digital. Ok. Ujú. Bueno, vamos a adentrarnos ahora a lo que es el caso Sancho Edwin Arrieta, el caso del momento. Pero antes de adentrarnos al caso y algunas preguntas del mismo, dudas que tengamos, etcétera, que te quería como plantear y tal, quería preguntarte antes el por qué nos fascina tanto este caso. O sea, ¿por qué a tanta gente le seduce criminológicamente el caso? Es un caso mediático por las personas en las cuales está involucradas dentro del caso, como son los padres de Daniel Sancho, Rodolfo y la madre, que son conocidos, son al menos Rodolfo es famoso, y por lo tanto el salseo pues está servido, ¿no? Alguien famoso dijo que en principio no lo era, o al menos no se le conocía prácticamente a nivel... Yo la primera vez que escuché hablar de él fue cuando empezó a salir los medios por este tema. Es decir, que era el padre, el famoso. Ahora creo que se ha convertido el hijo en el famoso. Incluso por ahí escuché alguna vez que hablan eh, de Daniel Sancho, o hablan de Rodolfo como el padre de Daniel Sancho. Y eso ya empieza a ser un poco preocupante, ¿no? Claro, eso El es tema... increíble, ¿eh? Pues eso, tiene todos los ingredientes para que sea algo que te llame la atención. Es como una película esto. Un personaje guapo, protagonista. Te fijas en las películas, muchas veces nos encontramos que empatizamos con el protagonista, aunque el protagonista se carga a 20 personas de una manera salvaje dentro de la película. Es decir, el hecho de ver una persona atractiva, este chaval, pues lo es, y tiene buena planta, con lo cual vemos aquí pues, el efecto halo ese también que se produce en el cual un poco justificas lo que había hecho, ¿no? O intentas justificarlo. Bueno, yo creo que no hay justificación en una cosa tan bestia como lo que ha hecho, ¿no? Pero también es cierto que estamos hablando de presuntamente, porque no está condenado en firme, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque existe la presunción de inocencia, aunque todas las pruebas parecen apuntar, pero tiene que haber un juicio todavía y por lo tanto hay que ser un poco riguroso y escrupuloso con lo que se dice. Claro. Ujú. En esa rueda de prensa de la policía tailandesa hablaba de premeditación del crimen de Daniel Sancho a Edwin Arrieta. ¿Tú crees así que ese crimen estaba preparado o premeditado? Vale. Te repito lo que acabo de decir solo para puntualizar que vamos a Ajá. elucubrar, ¿vale? Es decir, vamos a estar hablando de cosas que son percepciones, no son cosas Claro. seguras, ¿de acuerdo? Porque ese señor, pues, todavía tiene esa presunción de inocencia y se le tiene que juzgar. Partiendo de esa base, todas las pruebas parecen apuntar, o al menos desde fuera, lo que vemos, que esta persona, pues, lo hizo de forma premeditada, claramente, porque preparó los enseres que le iban a hacer falta, cuchillos, bolsas, compró en un supermercado para habituallarse, y todo esto, pues lógicamente, lo que nos da la sensación es de que no fue algo que de pronto se le nubló la mente y cometió un asesinato. Más bien parece ser que lo tenía todo preparado, ¿no? Claro, ellos hablan de premeditación por esos vídeos del supermercado donde se le ve al mismo comprando esos objetos y posteriormente en otro supermercado más. Pero muchas personas también no... También te digo una cosa. O sea,
Y por eso te digo que tenemos que ser escrupulosos con lo que decimos, porque el hecho de que haya comprado enseres de ese tipo, Sí, luego hay que demostrar que esos enseres se utilizaron en el asesinato. claro. Eso todavía pues, no está hecho. De hecho, no se han encontrado los cuchillos. Se ha encontrado un ticket y con ese ticket pues, se han cogido los cuchillos que estaban en el expositor y que se suponía que había comprado. Que sí, que las pruebas son circunstanciales y que puede ser que sean, pero vuelvo a lo mismo. Todavía con seguridad y de forma fehaciente pues no hay nada. La justicia en España funciona de una manera, en Tailandia funciona de otra y bueno, pues hay que ajustarse a donde se le va a juzgar, ¿no? Y se le va a juzgar en Tailandia. Entonces habrá que dar por buena lo que hagan allí. Claro, yo también en un directo, ahora que comentas lo de los cuchillos, como que me preguntaban, ¿no? Y yo decía que yo pensaba que, o por lo que habían dicho, que esos cuchillos que no se habían encontrado, ¿no? Y aún faltaban algunos objetos, como por ejemplo también el móvil de Edwin Arrieta. Sí, hay muchas cosas que en la prensa y en todos sitios se están dando por hechas, pero luego te das cuenta de que, bueno, de que Ya, de una manera legal no está tan claro, porque no se ha demostrado. Y no olvides que en un juicio, al final, lo que valen son las pruebas, no lo que pienses que puede haber sido. Si no tienes pruebas, no tienes nada. totalmente. Ujú. O sea, yo lo que te quería preguntar antes es que, o que muchos nos pensamos, es de premeditar un crimen en la misma habitación de hotel en la que te vas a alojar a tu nombre y además comprar los instrumentos o enseres, como tú decías, que ibas a utilizar, ir a comprarlos a cara descubierta en un supermercado que evidentemente sabes que va a tener vigilancia, como lo son todos en cualquier lado. ¿No es como curioso eso? Mira, te voy a contestar no hablando de Daniel Sancho. Ok. Hablemos de cualquier persona que entra en una habitación, que la coge, ¿vale? Y comete un crimen en ella. ¿Dónde mejor? Estás en un país extranjero, ¿dónde mejor que en tu habitación de hotel? Que en principio no tiene por qué entrar nadie, si tú no quieres. ¿Dónde lo ibas a hacer? Si tenías previsto hacer un asesinato. Es tu habitación. Si no quieres que te la limpien, dices que no entre nadie y ya está. Eh, en un caso de asesinato, donde tienes luego que dejar las menos pruebas posibles, si tienes que matar a alguien y lo tienes que descuartizar, lo más lógico es hacerlo en la bañera. Es decir, piensa que un asesino no tiene por qué ser tonto, todo lo contrario. Intenta no serlo, intenta que no le cojan. Si tú tienes que descuartizar a alguien, ¿dónde lo vas a hacer? ¿En medio de la habitación? No, te lo vas a llevar a una bañera, ¿no? Por Ujú. lógica, te va a costar menos limpiar. Si te fijas, la habitación no parece ser que estuviera sucia, ni que hubieran encontrado sangre, solamente en la parte del desagüe. Es decir, se limpió muy bien, pero muy, muy bien. Y tú cuando matas a alguien, eh, lo haces como con un animal. Si lo degüellas, se desangra y lo preparas para luego poder trocearlo. Sé que suena muy bestia, pero Ya. básicamente es eso, ¿no? Es decir, al final, eh, si tú a alguien no lo desangras y empiezas a descuartizarlo, la que armas es pequeña, porque empieza eso a sangrar y sale sangre por todas partes. Entonces tienes primero que dejar que se desangre. Y una vez desangrado, si eres hábil con los cuchillos, puedes empezar por las articulaciones, que es por donde se empieza siempre en todos los animales. Bueno, primero se destripa y luego se comienza por todo el tema de las articulaciones. Y a partir de ahí, eh, si tienes que cortar algo, pues utilizarás una sierra, un machete o lo que sea. Y así es como se hace. También te digo que hay Ujú. asesinos, por ejemplo, que eso lo han perfeccionado y en lugar de trocear y empezar a tirar trozos de cuerpos por ahí, pues lo trituraban en una batidora, por ejemplo. Tú lo trituras en una batidora y lo tiras al mar y ya no hay cuerpo por ningún lado.
Huesos, sabes que hay indios, por ejemplo, que cogían y trituraban los huesos. Pues haces lo mismo, lo trituras, lo tiras al mar y ha desaparecido el cuerpo por completo. Bueno, pero parece que en este caso no Y en sucedió de este esa caso no forma. ha sido así. Y por todas las pruebas que hay, pues 17 partes del cuerpo, ¿no? Creo que eran. Sí, al final sí. Al principio se decía que 14 y después al final dijeron que 17. Lo cual no ha sido solamente un desmembramiento, sino que también ha sido un descuartizamiento, puesto que se ha cortado. ¿Vale? Y pues bueno, pues. Pero tiene su lógica, ¿eh? Es decir, estás en Tailandia, un país con mucho calor, humedad. O sea, tú dejas un cuerpo ahí y es fácil que a las pocas horas empiece a oler y empieces a tener un gran problema. De hecho, a la mayoría de asesinos se les suele pillar por eso, porque los cuerpos tienen la mala costumbre de oler. Ujú. Por el olor, ¿no? Pues claramente tienes un problema. Entonces, rápidamente tienes que hacerlo desaparecer. De hecho, yo creo que es uno de los temas de por qué en Tailandia se descuartizaba a la gente. Allí la gente no se mueve en coche como aquí, se mueven más en motillos y entonces, pues eso, el transporte lo tienes que hacer en una mochila, no lo vas a hacer llevando un cuerpo ahí en medio de la moto, quedaría un poco bestia. Luego, bueno, está claro que no ha tenido en cuenta que tirar trozos de cuerpos en los basureros, donde se revisan continuamente por personas que buscan entre la basura, pues iba a ser una mala idea, ¿vale? Porque se iba a descubrir enseguida. Eso es lo que le ha pasado. Inclusive de lo que yo comentaba antes de que me parecía curioso, ¿no? Que premeditara el crimen de esa forma y también, o sea, incluso que la familia Arrieta sabía que los dos estaban en Tailandia, ¿no? Porque es que la familia ya empieza a llamarle de que ha desaparecido su hermano o su amigo, por ejemplo, Vivi, me parece que también salen esos mensajes, ¿no? Preguntándole a Daniel que dónde está Edwin Arrieta. Entonces, nos preguntamos si es un crimen premeditado o mal premeditado, ¿no? Premeditado parece ser que sí que lo es. Está claro. O está claro o parece estar claro. Mal premeditado, te doy la razón. Pues han hecho tantas cosas mal que dices, bueno, que no es una, son unas cuantas. Eh, Al final, esto es como todo, ¿no? O sea, como te he dicho antes, las personas que cometen crímenes no suelen ser tontos, sino que buscan una razón para hacerlo, o tienen una razón que ellos creen que es la adecuada para hacerlo, porque tú piensas que no es fácil matar a alguien. Primero, si es con premeditación, tienes que tener muy claro que a esa persona te la quieres quitar de encima. Lo segundo es cómo me la quito de encima, es decir, cómo la mato, qué técnica utilizo. Y ahí es cuando entra pues, el instrumental y los instrumentos para poder hacerlo. Y lógicamente después es cómo hago para que no me pillen. Y ahí entra todo el tema del descuartizamiento. Es decir, normalmente una persona que comete un asesinato y tiene que ocultar el cadáver, pues una de las maneras de ocultación es desprenderte del cadáver, de alguna forma que no lo encuentren. Y en principio, si piensas que lo has hecho bien, pues sueles pensar que nadie te va a pillar y que por lo tanto pues, tú sigues tu vida. En los asesinos que mataban a alguien, primero no sentían remordimientos, con lo cual tampoco estaban preocupados por ese tema, y segundo, seguían con su vida. Suena bestia, suena muy impersonal, ¿no? Muy poco empático, pero es que es lo que es. Y estamos hablando de que un asesino mucha empatía no tiene, al Claro. menos con la persona que ha matado. Y del tema que me comentabas antes de la habitación, ¿no? Que me hablabas un poco de la habitación, del baño y tal. Sí que la defensa de Daniel Sánchez como que está planteando esa duda de que cómo es que solo había ADN de ellos dos en esa habitación, ¿no? Que Claro, en esa estamos hablando de una habitación... habitación de hotel. O sea, qué raro que en una habitación de hotel que pasan cientos de personas por ahí, en toda la habitación no haya ningún rastro.
sea, es extraño, ¿no? Es Porque curioso. por muy bien que haya limpiado, entiendo que no habrá limpiado todo, todo, todo. Habrá limpiado las zonas en las que ha estado. ¿Me explico? Eh, entonces es raro. O sea, como mínimo es raro. Yo no digo que se haya hecho mal ni que se haya hecho bien. Lo que digo es que es raro. O sea, es muy extraño que en una habitación de hotel solo haya el rastro de las dos personas, ¿no? Yo creo que eso lo miras en cualquier hotel en el que te hospedes y eso es imposible. Existe la ley de transferencia en la que cualquier persona deja siempre algo. Claro, es Y que eso es así. mucha gente a este tema estaba comentando de que o sea, en esa zona de Tailandia y tal, que había mucha movida con el tema del COVID aún y tal, y que limpiaban mucho las habitaciones de los hoteles turísticos como sería ese. Pero no sé, resulta extraño que digan que solo hay ADN de dos personas en una habitación de hotel tan turística. No sé, resulta curioso, ¿no? Resulta muy curioso. Y además, tú imagínate, vamos, es fantástico. O sea, que un hotel pueda decir que solamente tiene el ADN del huésped, Qué bien limpian, ¿no? vamos, para alojarse ahí siempre. Porque limpia, limpia el hotel, ¿no? Ostras, sí, Yo sí. creo que eso no existe. En ningún hotel en España tú lo miras y eso no existe. Imposible. Entonces, bueno, no sé cómo habrán tomado las muestras ni dónde habrán tomado las muestras, pero como mínimo chocante. Ok. Eh, yo sé que, o sea, que la defensa de Daniel, ¿no? Habla mucho en la televisión de que no se puede descuartizar a una persona en menos de 3 horas, y tienen como esa idea de un cómplice y tal. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Lo primero es que una defensa actúa como defensa. Es Ya, decir, tiene que cuestionarlo todo, tiene que buscar siempre lo mejor para su cliente y por lo tanto ha de cuestionarlo todo. Y me parece lógico y normal y es un trabajo profesional que se hace como defensa. Eh, lo que no es normal, por ejemplo, es lo que hizo el abogado cuando salió diciendo directamente ya que Daniel sabe lo que ha hecho. Yo lo escuchaba por televisión y me hacía cruces. Digo, oye, este hombre es el abogado, pues le acabo de hacer ya la cruz. O sea, le acaba de crucificar sí, sí, sí. por lo que está diciendo. Es decir, un abogado, su función es precisamente toda la contraria, ¿no? Es decir, no, gente, pues hay que ver las pruebas, hay que revisar, hay que, pues, lo normal, lo que tiene que hacer un abogado de la defensa. Igual que un abogado de la otra parte, pues tendrá que hacer lo contrario. Al final, se trata de hacer las cosas de forma profesional, ¿vale? Y eso es la defensa. Me has preguntado que qué pienso yo, Sí, ¿vale? ajá. ¿Qué opina Yo no Jordi? soy defensa, ni soy de ninguna parte. Yo Vale. te hablo mi visión de lo que yo veo por las noticias también, porque tampoco estoy en el caso de forma presencial y por lo tanto tengo que fiarme, que esa es otra historia, de si te fías o no de lo que dicen en las noticias, porque visto lo visto, hay muchos bulos también. Pero bueno, imagínate que me fío, ¿vale? Entre comillas, me fío. Pues, no sé, yo he ido de caza. No sé si tú has ido alguna vez de caza. No. He ido a una batida de jabalíes, una montería. He ido también a ciervo, corzo. Eh, tendrías que ver la habilidad que tiene la gente cuando abren canal al animal. Lo parten los trozos de carne y el veterinario hará las pruebas que tenga que hacer, pero es que en muy poco tiempo te han descuartizado un animal. Si eso lo extrapolas a un humano, donde hay un componente quizás en el que tienes que inhibir pues, todo aquello que se supone que te han enseñado a lo largo de la vida, ¿no? Que matar está mal y que descuartizar ni te cuento, pues entonces a partir de ahí, eh, si la persona que lo hace pues le da un poco igual y tiene un poco de habilidad con los cuchillos y sabe por dónde tiene que cortar, si eres cocinero, seguramente sabrás por dónde tienes que cortar, sabes que el pollo lo vas a empezar a cortar por las coyunturas, sabes que cualquier pieza de carne básicamente
Lo sueles hacer por la coyuntura, porque es más fácil. Y por lo tanto, cortas los ligamentos, desmiembras y ya puedes empezar a cortar las piezas. Eso, en 3 horas, un cuerpo humano se puede hacer. Bajo mi punto de opinión, o sea, bajo mi opinión, y viendo lo que he visto cuando he ido de caza, te puedo decir que yo he visto gente muy hábil. Entonces, si tú eres habilidoso con los cuchillos y te da igual y vas por faena, pues posiblemente sí que te diese tiempo. También es cierto que no se ha visto a nadie salir de ese hotel, porque hay cámaras por todas partes, y no se ha visto a nadie más. Entonces también esa es una razón de peso a nadie más. Porque si hubiese habido alguien más, seguramente la policía lo tendría localizado, o al menos lo tendría en el punto de mira. Ya. Pero si lo dicen con tanta seguridad, yo no he visto las cámaras ni las grabaciones, pero entiendo que con ese nivel que tienen, en el que pueden ver cualquier cámara desde de cualquier comercio, banco o lo que sea, pues si hubiese visto otra persona saliendo del hotel, si hubiese visto otra persona por los pasillos, si hubiese visto otra persona, y no parece ser el caso. ¿Y tú tienes dudas en cuanto a este caso? O sea, ¿te genera alguna duda las declaraciones de la poli tailandesa, las pruebas que han mostrado? ¿Hay alguna cosa que te genere expectación o dudas de lo que has visto? A ver, si yo fuera de la defensa, todo me generaría dudas. Estaría dudando totalmente de todo, Claro. ¿vale? No siendo de la defensa, siendo un criminólogo que lo ve desde fuera, también me genera dudas, porque hay cosas que no son normales. A mí me genera dudas, por ejemplo, el que la policía esté diciendo pena de muerte ya. O sea, perdona, eso no sé, aquí en España tú, la policía, no dices si es pena de muerte o qué sentencia es. O sea, eso lo decidirá un juez, ¿no? Pero allí funciona de otra manera, por lo visto. Entonces ya eso es extraño, que partiendo de esa base, de que la propia policía te está diciendo qué pena se merece, pues no sé. Eh, pero luego sí, claro que hay cosas extrañas. Hemos hablado del tema de la habitación, del ADN. eh, Podemos hablar de los cuchillos, porque es que te vuelvo a decir, o sea, el hecho de que él haya comprado cuchillos no es un delito. Ya. El delito es que se hayan usado en el crimen. Y hasta la fecha eso no se puede demostrar, porque no han aparecido los cuchillos. Entonces son pruebas circunstanciales lo que hay hasta el momento. Y eso no es tan sencillo luego de demostrar. Claro, Sí, la incluso. acumulación de pruebas circunstanciales, pues hay muchas probabilidades, pero bueno, estamos hablando de si es un juicio justo en cualquier país normal, eso solo no basta, tiene que haber pruebas fehacientes del tema. Ya. Es que el tema de que mostraban como la camiseta con esa abertura, que decían que supuestamente era una puñalada que le había dado presuntamente Daniel Sancho en esa camiseta, ni siquiera sabemos fehacientemente si es la camiseta de Edwin Arrieta. No sabemos realmente si el cuchillo que compró hicieron una comprobación de si ese tejido reaccionaba igual con ese cuchillo, si realmente esa abertura puede ser por otra cosa, ¿no? Por ejemplo. Claro, es que todo es muy raro. Es decir, te enseñan una camiseta que está limpia. ¿Quién lava una camiseta? ¿Esa quién la ha lavado? ¿El asesino? ¿La policía? Es que están diciendo que es el asesino el que lavó esa camiseta. Claro, y la camiseta entonces está perfectamente, no hay ni un rastro de sangre. Eso es muy raro. Pues muy bien que la haya lavado. Segundo, cuando tú asesinas a alguien degollándolo, ¿por qué le tienes que acuchillar luego en el pecho? Si es que ya lo has degollado. ¿No? Después se supone que tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, porque al menos en lo que han enseñado el cráneo, eso no es un golpecito, ¿eh? Ahí se ha llevado un golpe importante de medio cráneo ahí fuera, ¿eh? Dices, bueno, o sea, lo ha matado por el golpe se lo ha dado él, se lo ha dado a alguien, no parece ser que sea un golpe de que me caigo porque eso no se lo hace un golpe de ese tipo. O sea, ahí ha habido algo más.
dan por hecho que la causa de la muerte es el degollamiento. Entonces, lo de la cabeza, ¿qué ha sido? Porque es que hay medio cráneo ahí fuera. Eso te mata, ¿eh? No sé. Es todo muy extraño. Entonces, por no decir otra cosa. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que la defensa hace bien en cuestionarlo todo, porque lógicamente hay dudas razonables de que las cosas no sean tal como se han pintado. Con esto no quiero ni blanquear tampoco al chaval este, porque primero porque no tengo por qué hacerlo, segundo porque creo que hay que ser profesional y cuando haces este tipo de aseveraciones por parte de la policía tienen que tener pruebas fehacientes y contundentes de que eso realmente ha sido así. Te puedo decir, y esto ocurre muy a menudo, que nosotros, por ejemplo, como criminólogos, muchas veces revisamos los sumarios de casos y te encuentras con errores en la investigación, en la custodia de pruebas, en mil cosas. Entonces, bueno, con esto tampoco digo que la policía tailandesa lo haga mal, no creo que sean tampoco tan poco profesionales para nada, pero no han dado todas las razones. Creo que faltan muchos datos que no tenemos. Claro, faltan piezas del puzzle, yo creo. Claro. O sea, y para ti el tema del degüello que ahora estabas comentando, que fue la noticia más que más se comentó en el día de ayer y tal, ¿cambia algo para ti en el caso, la percepción con la que tú veías el caso, esto que se comentó en el día de ayer en las noticias? Hombre, claro que cambia. No es lo mismo que tengas una discusión con alguien que te dé un golpe y que ya que está muerto y no quieres que te pillen o piensas que puedes tener un problema porque estás en un país extranjero en el que hay pena de muerte y tal, pues se te vaya un poco la olla y digas, mira, voy a quitarme el cuerpo de encima, pero tengo que hacerlo en partes porque no puedo llevarme el cuerpo entero. Y eso es una opción. No deja de ser una opción en la cual ha habido un homicidio y no deja de ser una opción en la cual has desmembrado a alguien. Pero no es lo mismo eso que hayas degollado a alguien. Vamos, eso es asesinato tal cual. Y un asesinato con premeditación.